Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a este servicio de Domingo de Resurrección. Cristo vive, hermanos. Cristo vive. Y estoy completamente convencido de ello. Cristo vive. Vive en nuestras vidas. Nos ha transformado a todos nosotros en nuestra vida. Cristo se ha manifestado grandemente en nuestros corazones para que sigamos diciendo que Cristo vive. Y el día de hoy quiero hablarles de un saludo resucitado. Mira, hay lugares en el mundo, como en Estados Unidos, donde un saludo tradicional de Pascua, pues no tiene ninguna conexión con la resurrección de Jesucristo. Y lo que escuchamos muchas veces en aquella parte de la frontera es Feliz Pascua. Y como estamos tan cerca de esa parte de la frontera de Estados Unidos, pues las costumbres se transmiten. Y habrán notado, ustedes habrán visto alguna vez en estos días, pues que los niños andan jugando con los conejitos, con los huevitos de colores y haciendo todas las prácticas que de alguna manera se han copiado de otras culturas. Y muchas de las prácticas que ha tomado no que ha tomado la religión, pero sobre las cuales se ha fundamentado la creencia continua de ciertas cosas, incluye la Pascua. Romanos 6, versículo 4 nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y el saludo que escuchamos, vuelvo a repetir, es Feliz Pascua. Tal vez en México podamos escuchar algo así como Feliz Semana Santa. Sería menos común Feliz Domingo de Resurrección. Tal vez lo escuchemos en alguna ocasión, que sería el saludo adecuado para esta ocasión. Cristo vive sería un saludo más apropiado. La iglesia primitiva se saludaban entre sí diciendo: Cristo ha resucitado. Así es como lo hacían anteriormente. Y la respuesta era: Él ha resucitado de verdad. Te encontrabas a alguien y te decía el día de hoy: Cristo ha resucitado. Y tu respuesta era: Él ha resucitado de verdad. Y Cristo de verdad ha resucitado. En los primeros siglos la iglesia diría: Él vive. Es lo que decían en aquellos tiempos. Y en verdad, esto debería ser nuestro saludo todo el tiempo, no nada más en Domingo de Resurrección, porque esta es nuestra esperanza y la esperanza del mundo. La Pascua no tiene ninguna conexión con la tumba vacía y con el milagro de la resurrección. Originalmente la Pascua era una celebración pagana, como lo han sido muchas celebraciones de las cuales hasta el día de hoy se sigue participando porque no se sabe cuál es el significado real de ellas. Era una celebración pagana de renovación y renacimiento. Por eso los conejos y los huevos, porque representaban los conejos una renovación rápida, una reproducción, y un renacimiento era representado por los huevos. ¿Por qué se mezclaron y por qué se pintan de colores? No lo sé. Costumbres que han ido cambiando con el tiempo. Y esta fiesta se celebraba alrededor de esta misma época del año en Inglaterra, dentro del pueblo sajón. El pueblo sajón fueron un antiguo pueblo germánico, guerrero, originario de Alemania y del sur de Dinamarca. Y la Pascua entonces honraba a la diosa sajona llamada Eastre, la diosa madre, así le decían. Pero cuando los misioneros cristianos convirtieron a los sajones al cristianismo, esta celebración pagana se unió con el día sagrado cristiano en que celebramos la tumba vacía y la resurrección de Jesús. Y así, aunque nunca fue así, América pronto siguió el camino de la fiesta pagana, donde hoy se trata de un conejo de Pascua que pone huevos y huevos de colores. Y así lo que podríamos decir es que la Pascua o el día en que supuestamente celebramos la resurrección de Jesús ha quedado un poco borroso para muchos en la actualidad.
Y así, en lugar de saludarnos unos a otros con feliz Pascua, que se ha arraigado en muchos, necesitamos revivir el saludo tradicional cristiano y decir: Cristo ha resucitado, Él ha resucitado de verdad. Y ese debería ser el saludo nuestro, no únicamente en Semana Santa o en Domingo de Resurrección, sino todos los días de nuestra vida. Y aún más, nuestras conversaciones necesitan pasar, tal vez aquí no tanto en otras culturas, por la comida de la Pascua, los sombreros de la Pascua, los conejos de la Pascua y todo este programa festivo alrededor de esta celebración y esta creencia que se ha perdido con el paso de los siglos. ¿Qué significa? Y en su lugar deberíamos estar promoviendo que Jesucristo ya no está muerto, que Él vive, que ha resucitado y que está vivo. Y esto no es solo lo que necesitamos escuchar, sino también algo que necesitamos estar diciendo nosotros como cristianos. Y lo que este saludo significa es que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, y ha vencido al pecado y a la muerte para siempre. Por lo tanto, hermanos, hoy podemos decir en voz alta: Cristo ha resucitado de verdad. Pero si hubiera un versículo que pudiéramos encontrar que hable de este saludo, además del saludo del ángel a las mujeres en la tumba, que se menciona en Mateo 28:6 y que dice: no está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Este versículo que hablaría del saludo sería lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos 6, versículo 4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuál entonces es la verdad detrás de estas palabras que Pablo pronunció? Cristo resucitó de los muertos. ¿Cuál es la verdad detrás de estas palabras? ¿Cuál es la verdad que nos permite hacer esta proclamación de que Jesucristo resucitó de los muertos y está vivo? Es interesante que a lo largo de todo el Nuevo Testamento no encontramos ninguna discusión profunda para defender esta proclamación de que Cristo resucitó, sino que es aceptada por verdadera. En el Nuevo Testamento yo no he encontrado alguna discusión que se mencione, que se ponga en duda que Cristo había resucitado. Se dio por hecho, y el hecho de que Jesús resucitó de la muerte el tercer día fue aceptado por todos como verdad. Y esto, podríamos decir, es la piedra angular de nuestra fe. El apóstol Pablo más o menos puso el punto final a esto. Él dijo, según leemos en 1 Corintios 15, del 14 al 18, lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Fíjese lo siguiente: Pablo no está defendiendo la resurrección, él simplemente habla de la veracidad de la resurrección. Estaba hablando de la certeza de lo que sucedió. Y lamentablemente hoy muchas personas no dedican el tiempo o la energía para investigarlo y comprobarlo por sí mismos. Un hombre que sí lo investigó fue el evangelista americano Josh McDowell, que es autor de muchos libros. Tal vez usted habrá leído alguno de sus libros. Él, como estudiante en la Escuela de Leyes, se consideraba a sí mismo agnóstico. ¿Qué quiere decir agnóstico? Alguien que no niega la existencia de Dios, pero dice que no hay pruebas suficientes para creer o negar su existencia. Entonces Josh McDowell era agnóstico. No negaba la existencia de Dios, pero decía que no había pruebas para aceptar o negar su existencia. Y creía que el cristianismo era inútil. Él era un estudiante de leyes y cuando fue desafiado por cristianos ahí mismo en su escuela a que les demostrara lo contrario,
es decir, que Cristo no había resucitado, aceptó el desafío. Y a través de sus estudios encontró una evidencia abrumadora a favor de la fe cristiana. Estudió los documentos y descubrió que el Antiguo y Nuevo Testamento eran los escritos más confiables de la antigüedad. Cuando se le preguntó por qué no podía refutar el cristianismo, respondió: por la simple razón de que no podía justificar que la resurrección de Jesucristo no fuera un evento real en la historia. Este estudioso no pudo demostrar que la resurrección no fuera un evento real en la historia. Y tiempo después, Josh McDowell escribió muchos libros, algunos de ellos: Daniel en la cueva de los leones, Más que un carpintero, Evidencia que exige un veredicto. Buenísimos libros que tal vez usted haya leído. Y muchos otros personajes a lo largo de la historia no han podido desmentir la fe cristiana. Y así ha sucedido con todos aquellos que han intentado desmentir la fe cristiana a lo largo de los siglos y terminaron escribiendo libros y tratados sobre la veracidad de los hechos. Entonces, ¿qué clase de evidencia hay de la resurrección que encontraron todos estos hombres y que los llevó a cambiar de opinión? ¿Qué vieron ellos de tal forma que se convencieron de la resurrección? Mire, yo no soy un gran estudioso ni he leído muchos de los libros de aquellos que no creían y ahora creen, pero sí puedo decirles lo siguiente: si los autores de la Biblia realmente querían que las personas creyeran lo que decían y que lo que decían realmente era la verdad, entonces nunca habrían utilizado a las mujeres como testigos de la resurrección en su historia. Y la razón es porque en aquella época las mujeres nunca eran llamadas como testigos, porque se consideraban injustamente poco confiables. Y entonces usar a las mujeres como el punto central de la historia de la resurrección revela que los autores estaban más interesados en la verdad que en intentar convencer a nadie. Luego está lo que dijo Tomás cuando tocó las manos, los pies y el costado de Jesús, según lo leemos en Juan 20, del 24 al 28, cuando relata la incredulidad de Tomás. ¿Qué nos dicen estos versículos? Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús dijo: y no seas incrédulo, sino creyente. A lo que Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Y aquí está el punto: ningún judío usaría estas palabras con nadie, ya que serían consideradas blasfemias. Y si estás testificando a una persona judía, esta no es una historia que tú contarías, porque inmediatamente dejarían de escucharte. Pero de nuevo, los autores del Nuevo Testamento estaban más preocupados por anotar con precisión lo que sucedió que por preocuparse por lo que otros podrían pensar. Y la tercera cosa que me gustaría señalar es cómo murieron los discípulos. Si creyeran que Jesús realmente no resucitó de la muerte y que la tumba no estaba vacía, entonces, ¿por qué se sometían voluntariamente a la persecución y a la muerte y a terribles tormentos si no estaban convencidos? ¿Por qué no decir que estaban mintiendo para terminar con todo este sufrimiento? ¿Por qué no decir, al estar sujetos a esos tormentos y estar amenazados por la muerte, por qué no decir: bueno, nos la pasamos bien mientras duró, sacamos algunas cosas bastante buenas de estas, viajamos, conocimos gentes, conocimos lugares diferentes, pero todo era mentira? ¿Por qué no dijeron eso? La razón de no decir todo esto es que todo en realidad era verdad. Y estaban dispuestos a morir por la verdad en lugar de vivir y negar lo que sabían que era verdad. Y luego están las vidas transformadas,
la prueba más contundente de todas, es la transformación de las vidas de aquellos primeros cristianos. No les dieron grandes recompensas, no adquirieron prestigio, ni poder, ni títulos honorarios, sino que en cambio los golpearon, les lanzaron piedras, los torturaron, les arrojaron a los leones y les crucificaron a algunos de ellos. Los discípulos cambiaron radicalmente de ser hombres temerosos a ser hombres que no le tenían miedo a la muerte. Y vemos también a Saulo de Tarso, cuyo nombre fue cambiado al de Pablo, el apóstol Pablo, ya que su vida cambió radicalmente después de su encuentro con el Cristo resucitado, cambiando de ser perseguidor de cristianos a ser creyente y misionero por el mismo Cristo, contra quien había estado firmemente en contra. Y finalmente, hermanos, están nuestras propias vidas y cómo nosotros hemos cambiado, lo cual probablemente para nosotros es la evidencia más fuerte de la resurrección. Nuestras propias vidas han sido transformadas. Así, con la evidencia del hecho de que Jesús resucitó, podemos decir entonces sin duda, Cristo ha resucitado, Él ha resucitado realmente. Pero la pregunta es, ¿qué demuestra todo esto? Y la respuesta es la siguiente, demuestra la resurrección. La resurrección demuestra que Jesús es Dios. La resurrección demuestra que Jesús tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Jesús dijo hablando de su propia vida, según leemos en Juan 10, versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El libro de Génesis dice que en cada día de la creación, Dios habló las palabras para crear y luego fue hecho. Y luego lo que leemos del Evangelio de Juan nos cuenta cómo fue hecho. Y es que fue el Padre quien habló la palabra de la creación, y entonces fue Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, quien trajo a la existencia lo que el Padre habló. Y el poder de Jesús sobre la muerte se puede ver en varias partes de la Biblia, siendo la más significativa cuando resucitó a Lázaro. Según relata Juan 11 del 38 al 40, diciendo lo siguiente: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Después de estar en la tumba durante 4 días, Jesús hizo mover la piedra. Y Marta, siendo Marta, como la conocemos en otras partes de la Biblia, dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Se dan cuenta? Antes Jesús dijo a María, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nos dice Juan 11, versículo 25. Luego Jesús fue al sepulcro, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. La resurrección, hermanos, prueba la encarnación, porque demuestra todo lo que se dijo sobre el Mesías que vendría, que nacería como el Señor Dios mismo. El profeta Isaías profetizó. En Isaías 7:14 lo leemos: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y de este niño que viene el profeta Isaías dijo en Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El propósito de la encarnación se encuentra en la cruz y la tumba vacía. Y ese propósito es nada menos que nuestra salvación. ¿Pequeña cosa? Claro que no, es lo mejor que nos pudo haber pasado. Si confiesas con tu boca que Jesucristo
Si confiesas con tu boca a Jesucristo y crees en tu corazón que Dios lo ha resucitado de los muertos, serás salvo, nos dice Romanos 10:9. Y hay algo más que esto trae ante nosotros, y esto es que Dios es el Dios de toda la eternidad. Y solo Dios tiene la capacidad de alterar el tiempo, lo cual es exactamente lo que hizo la resurrección, si lo vemos de esta manera. Lo que podríamos decir es que la resurrección de Jesús dividió el tiempo mismo. La resurrección es el punto de inflexión de la historia. Llega y cambia. La resurrección de Jesús causó que la historia se dividiera en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Alguien podrá decirme que antes de Cristo y después de Cristo se dividen por medio del nacimiento de Jesús y no de la resurrección. Pero si no fuera por la resurrección, no habría razón para registrar el nacimiento de Jesús. De hecho, si no fuera por la resurrección, no habría necesidad de celebrar la Navidad o de que ninguno de nosotros venga el domingo por la mañana a adorarlo como lo estamos haciendo el día de hoy. Y así la resurrección nos trae las buenas nuevas tanto de vida como de esperanza. Porque cuando Jesús resucitó de los muertos, cuando salió de la tumba, se reveló una era completamente nueva sobre la tierra y la raza humana. Y así podemos decir, Cristo ha resucitado de verdad y Cristo vive. ¿Alguien puede decir amén, hermanos? Cristo vive. Amén, Cristo vive. Y ahora quiero preguntarte en este punto, ¿crees que hay poder en la resurrección de Cristo? ¿Hay poder? Y si hay poder, ¿cómo se manifiesta ese poder en nosotros? Quiero enseguida ayudarte a comprender que la resurrección de Jesucristo no es solo un evento que sucedió hace muchísimos años, sino es una realidad presente que transforma nuestras vidas, que nos da poder para superar el pecado y las pruebas y asegura nuestra esperanza eterna. Y enseguida vamos a ver las implicaciones de la resurrección de Cristo y cómo podemos vivir en su poder diariamente. ¿Qué nos vamos a poder llevar de aquí el día de hoy? Varias cosas. Hemos visto que la resurrección de Jesucristo es el evento más significativo en toda la historia humana. Es la base de la fe cristiana, es el motivo por el cual estamos aquí el día de hoy. Muchos líderes religiosos han vivido y muerto, pero solo Jesús resucitó de los muertos, demostrando su poder sobre el pecado y la muerte. Y Pablo lo deja bien claro en 1 Corintios 15 del 14 al 17, que si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vano y todavía estaríamos en nuestros pecados. Esto significa que la resurrección no es solo una doctrina opcional, sino una verdad esencial que define todo el cristianismo. 1 Corintios 15 del 14 al 17, cuando nos habla de la resurrección de los muertos, nos dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La resurrección entonces no es solo un hecho histórico para que lo creamos, sino es un hecho para que lo vivamos, para que podamos experimentarlo en nuestras propias vidas el día de hoy. Pablo expresó su deseo de conocer a Cristo y el poder de la resurrección, mostrando que este poder es destinado a ser una realidad diaria en la vida de un creyente. Filipenses 3, versículo 10 nos dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Cómo impacta la resurrección nuestras vidas el día de hoy? ¿Qué significa vivir en el poder de la resurrección de Cristo? Vamos a ver 3 maneras en que la resurrección cambia todo en nuestras vidas. Y la primera manera en que la resurrección lo cambia todo en nuestras vidas es dándonos la victoria. Dándonos victoria.
La resurrección nos da victoria sobre la muerte. Primera de Corintios 15, del 54 al 57 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El mayor enemigo de la humanidad es la muerte. Y es algo que llegará a todos nosotros en algún momento. Desde el momento en que nacemos, nos movemos hacia la tumba. No hay nada que podamos hacer al respecto. Nos guste o no nos guste, no hay nada que podamos hacer al respecto. Sin embargo, la resurrección de Jesucristo ha eliminado el miedo a la muerte para aquellos que creen en Él, para ti, para mí. Jesús declaró en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Su resurrección demuestra que la muerte no es el final para los que creemos en Él. Justo como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también experimentaremos resurrección y vida eterna. El temor de la muerte se ha ido para nosotros. ¿Cómo podemos aplicar la victoria sobre la muerte en nuestra vida diaria? De 3 maneras. La primera, cree con confianza, sabiendo que la muerte no es el fin, sino el comienzo de la vida eterna con Cristo. La segunda manera es: comparte esta esperanza con quienes temen a la muerte o han perdido a sus seres queridos, recordándoles la promesa de la resurrección. Y la tercera manera es que, en lugar de vivir para cosas temporales, enfócate en recompensas eternas. Invierte en el reino de Dios. Te repito, ¿cómo podemos entonces aplicar la victoria sobre la muerte en nuestra vida diaria? Cree con confianza, comparte la esperanza y enfócate en recompensas eternas. La segunda manera en que la resurrección lo cambia todo en nuestras vidas es dándonos poder. La primera fue dándonos victoria sobre la muerte, la segunda es dándonos poder. La resurrección nos da poder, ¿para qué? Para superar el pecado y caminar en una nueva vida. Romanos 6, del 4 al 5 nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La resurrección no solo garantiza nuestro futuro, sino que también cambia la manera como vivimos hoy, como vivimos el día a día. Porque Cristo fue levantado, ya no somos esclavos del pecado. El pecado ha quedado atrás de nosotros. Antes de conocer a Cristo estábamos muertos espiritualmente, controlados por los deseos pecaminosos. Pero a través de su resurrección se nos da una nueva vida libre del poder del pecado. Pablo explica que a través del bautismo nos identificamos con la muerte y resurrección de Cristo. Esto significa que el viejo yo ha sido crucificado y hemos sido levantados para vivir una nueva vida en justicia. ¿Cómo podemos aplicar el poder de la resurrección que la resurrección nos da para superar el pecado y caminar en una nueva vida? Nuevamente de 3 maneras. Lo más fácil es recordarse de 3 cosas. La primera, si batallas con el pecado, recuerda que el mismo poder que resucitó a Jesús de la muerte ahora vive en ti, ahora vive en mí. Esto es lo que nos dice Efesios 1, 18 al 20. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la
operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. La primera manera entonces que podemos aplicar el poder de la resurrección es darnos cuenta de que ese poder ahora vive en nosotros. La segunda manera es: no vivas como si aún fueras esclavo del pecado. A través de Cristo tienes el poder de resistir la tentación y vivir en justicia. La tercera manera es renovar tu mente diariamente. ¿Qué significa esto? Centrarte en las cosas celestiales y alinear tu vida con la palabra de Dios. A través de la lectura de la Biblia, a través de compartir la palabra de Dios con otros hermanos, a través de venir a la iglesia. Colosenses 3, del 1 al 2 nos dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y finalmente, la tercera manera en que la resurrección lo cambia todo en nuestras vidas es dándonos audacia. La resurrección nos da audacia para proclamar el Evangelio. ¿Qué es la audacia? Pues el animarte, hazlo, el aventarte, como se dice coloquialmente. Sea audaz en proclamar el Evangelio de Cristo, sea audaz en decir que Cristo vive, que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Sea audaz en hacerlo donde te encuentres, en tu trabajo, en la calle, donde hay oportunidad de que tú creas que ahí alguien puede estar necesitando al Señor, pero no sabe que esto existe. Ve con él y dile: Cristo murió por tus pecados y tú eres salvo si lo declaras tu Señor y Salvador. Ten esa audacia de hacerlo donde sea. La Escritura nos dice en Hechos 4:33: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Después de la resurrección, los discípulos fueron transformados. Antes eran temerosos y ocultos. Y tenemos relatos diferentes en la Escritura que nos lo demuestran, con varios de ellos que se acobardaban ante las amenazas, que se acobardaban ante el haber descubierto que estaban con Jesús. No, yo no estoy, yo no estoy con él. Y después de la resurrección, los discípulos fueron transformados, así como nuestras vidas se transformaron también después de la resurrección, así como somos otros seres diferentes de como éramos antes. Pero después de encontrarse con el Cristo resucitado, los discípulos se convirtieron en testigos valientes, proclamando el Evangelio a pesar de la persecución. La resurrección es el corazón del mensaje del Evangelio. Es lo que distingue el cristianismo de todas las otras religiones. En ninguna otra religión nadie ha resucitado de los muertos. Nadie, ni Buda, ni Mahoma, ninguno de ellos. Si Cristo no ha resucitado, no hay buenas nuevas para nosotros, pero Cristo ha resucitado, hermanos. Y porque Él está vivo, tenemos un mensaje que cambia vidas, no únicamente la nuestra, sino las de las personas con las cuales nosotros interactuamos. Tenemos ese poder, usémoslo, seamos audaces en querer llevar a otros a los pies de Cristo. No somos nosotros los que los llevamos, somos los mensajeros que transmitimos un mensaje que no podemos dejar pasar por alto. Cristo resucitó y por eso somos transformados. ¿Cómo podemos tener audacia para proclamar el Evangelio? Nuevamente, 3 maneras. La primera, sé valiente al compartir tu fe. La valentía no es no tener miedo, no tener temor. La valentía es hacerlo a pesar del miedo y a pesar del temor. A pesar de darnos cuenta de que no tenemos los recursos, a pesar de darnos cuenta de que no tenemos todo el conocimiento que quisiéramos tener.
¿Sabes qué? Si te atreves, si eres audaz y eres valiente, el Espíritu Santo se manifestará a través de tus palabras y traerá lo adecuado para el mensaje que está necesitando la persona con la cual estás hablando. El mundo necesita saber que Jesús está vivo. Número 2, si sientes vacilación o miedo, si vacilas, si no estás seguro de compartir el Evangelio, pide a Dios que te llene con poder de resurrección y valentía para poder hacerlo. Número 3, vive de una manera que refleje el poder de la resurrección de Cristo. ¿Para qué? Para que otros puedan ver la transformación en tu vida. Y hermano, la resurrección de Jesucristo es más que un evento histórico, ya lo hemos dicho. Es una realidad presente que cambia todo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que cambia? Número 1, nos da la victoria sobre la muerte, eliminando el miedo y asegurando nuestra esperanza de vida eterna. Número 2, nos otorga el poder para superar el pecado y vivir en justicia. Y número 3, nos anima a que seamos valientes, es decir, nos da audacia para proclamar el Evangelio con confianza y con poder. Pablo nos exhorta en Colosenses 3, del 1 al 2, de la siguiente manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y yo aquí te quiero preguntar, ¿estás viviendo hoy en Él? ¿Estás viviendo en Él? ¿Estás caminando en victoria, en santidad y en valentía? No es para que me contestes, es para que te preguntes a ti mismo, ¿estoy viviendo en Él? ¿Estoy viviendo en victoria, en santidad y en valentía? Si aún no has experimentado este poder de la resurrección en tu vida, hoy es el día para rendirte a Cristo. Si aún no lo has hecho, hoy es el día para venir a los pies de Jesús. Si eres creyente pero has estado viviendo en miedo o en derrota, deja que la realidad de la resurrección transforme la forma en que estás viviendo. ¿Por qué? Porque si Jesús vive, entonces todo cambia en tu vida. Padre Celestial, gracias por enviar a Jesús para salvarme de mis pecados. Gracias porque me amaste lo suficiente como para poder enviar un sacrificio perfecto para que pudiéramos vivir juntos eternamente. Confieso que soy pecador y necesito perdón. Te pido que entres en mi corazón y me comprometo a seguir a Jesús como mi Señor y Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén.